La noche estaba pensada para ser una simple premiere, un evento más de Hollywood, luces, cámaras, sonrisas, pero bastó que Shakira apareciera para que el ambiente cambiara por completo. Fue una entrada discreta, fue una entrada que se sintió como si la alfombra roja hubiera estado esperando exactamente ese momento. Los fotógrafos no tuvieron que coordinarse, apenas la vieron, los flashes empezaron a dispararse solos, como si la luz reconociera a la mujer que llevaba 2 años reconstruyéndose lejos de la sombra que dejó su ruptura. Shakira llegó con un porte diferente, no era la estrella del pop global, no era la ex de Piqué, era la artista de los titulares, era una mujer renovada, más firme en cada paso, más consciente de lo que representa y más segura de quién es sin necesidad de demostrar nada. Su estilo lo decía todo, nada excesivo, nada estridente, pero tampoco simple. Era un equilibrio perfecto entre la elegancia de una artista consolidada y la fuerza de alguien que atraviesa su mejor momento emocional desde hace años. Los que estaban cerca cuentan que había un aura extraña alrededor de ella. No era arrogancia, era calma, una calma que se gana solo después de superar una tormenta larga y dolorosa, y mientras posaba para las cámaras, se notaba algo más profundo, una libertad que antes no tenía, esa libertad que llega cuando ya no se le debe explicación a nadie, cuando la vida deja de girar alrededor de escándalos, abogados, niños en medio y decisiones compartidas. Era su momento, y se lo notaba en cada gesto. Los asistentes murmuraban entre ellos: Shakira está distinta, está más fuerte, se la ve feliz de verdad. Pero lo que más llamó la atención fue que, por primera vez en muchísimo tiempo, Shakira pisaba una alfombra roja sin la sombra de su historia pasada, pero sin quererlo. Esa sombra estaba a punto de volver a aparecer. No porque ella la buscara, sino porque su presencia, su actitud y su renovación mandaban un mensaje por sí mismos. Era un regreso, un renacimiento, un recordatorio silencioso de que las segundas versiones no solo existen, sino que, a veces, son mejores que las primeras. Y nadie sabía que, unos minutos después, Shakira iba a hablar. Iba a decir algo que cambiaría por completo el tono de la noche. Una frase que no estaba planeada, que no estaba en el guión, y que terminaría siendo interpretada como un mensaje directo para Gerard Piqué. Todo iba fluido. Shakira sonreía, saludaba, posaba, avanzaba. Era el tipo de aparición pública que parece perfectamente controlada, pero nadie controla por completo una alfombra roja. Siempre aparece una pregunta que cambia el ambiente, siempre hay un periodista que lanza algo que desestabiliza el guión, y eso fue exactamente lo que pasó. Mientras Shakira se movía entre cámaras y flashes, una reportera, aparentemente joven e inesperadamente directa, levantó la voz por encima del ruido. Shakira, ¿cómo describirías tu nueva vida? No era una pregunta agresiva, era simple, suave, casi inocente, pero cayó como un dardo, porque esa frase, tu nueva vida, carga con un pasado que millones conocen. Shakira se detuvo, no completamente, pero lo suficiente como para que quienes estaban cerca supieran que la pregunta le llegó. Sus ojos hicieron un microgesto, una pausa mínima, como si estuviera editando sus pensamientos. En tiempo real, los asistentes se quedaron en silencio, los fotógrafos bajaron la intensidad de los flashes, incluso su propio equipo pareció tensarse, no porque la pregunta fuera ofensiva, sino porque era demasiado directa, demasiado abierta, demasiado peligrosa. Shakira respiró, no de cansancio, sino de decisión, y ahí habló por primera vez. Mi nueva vida es mía, y estoy aprendiendo a disfrutarla como nunca antes. La frase era corta, pero tenía un filo que cortó el aire. No lo dijo con rabia, no lo dijo con dolor, lo dijo con pena, lo dijo con verdad, una verdad que venía desde un lugar que ya no estaba roto. Los periodistas se miraron entre ellos, sabían que la frase tenía capas, sabían que no era una respuesta genérica, sabían exactamente lo que estaba insinuando sin decirlo. Shakira continuó caminando,
pero ya no era la misma de segundos antes. Había abierto una puerta que llevaba cerrada desde el día en que su ruptura se volvió pública, y esa respuesta, tan simple y tan directa, encendió una chispa en los medios, porque esa frase, "mi nueva vida es mía", es todo lo contrario a lo que tuvo durante años. Y el mensaje quedó claro: no más decisiones compartidas, no más sombras del pasado, no más instrucciones ajenas, no más explicaciones. Era una declaración, era un límite, era una liberación, y aunque Shakira no mencionó a Piqué, todo el mundo entendió por qué esa frase se sintió tan contundente. Lo que ella acababa de decir fue el primer golpe emocional de la noche, y las redes todavía no lo sabían, pero estaban a segundos de explotar. La alfombra roja siguió avanzando. Shakira continuó respondiendo preguntas, sonriendo, saludando y manteniendo ese aura de calma elegante que tantos años le costó recuperar. Pero el ambiente ya no era el mismo. Después de aquella respuesta sobre su nueva vida, los periodistas comenzaron a afinar la puntería. Sabían que Shakira había dejado una grieta abierta y que cualquier palabra adicional podía convertirse en titular global. Y entonces llegó la frase. Esa frase, la que nadie esperaba escuchar en un evento infantil, en una premiere de una película animada, en un contexto que parecía inocente, casi familiar. Una reportera le preguntó: ¿sientes que has recuperado tu libertad? Ahí, la expresión de Shakira cambió, no dramáticamente, no, teatralmente, cambió de la forma más humana posible. Sus ojos se suavizaron y hubo un segundo de silencio, un segundo tan pequeño que pudo perderse entre los flashes, pero tan intenso que quienes estaban cerca lo sintieron como un golpe, y Shakira respondió: hay cosas que uno solo entiende cuando deja de vivir para otros. La frase cayó como una bomba. No mencionó a nadie, no habló de rupturas, no habló de traiciones, no habló de heridas, pero lo dijo todo. Era una sentencia emocional, un mensaje para quien quisiera escucharlo, una línea que describía años de cargar con una historia que no contaba completa, y lo más fuerte fue el tono. No sonó resentida, no sonó molesta, no, sonó herida, sonó liberada, como alguien que por fin puede hablar desde un lugar de verdad sin miedo a romper nada, porque todo lo que tenía que romperse ya se rompió hace tiempo. A partir de ese instante, los periodistas dejaron de ver a la cantante, vieron a la mujer, a la madre, a la persona que había pasado por uno de los procesos más dolorosos de su vida con todo el mundo mirando, y en cuestión de minutos, esa frase comenzó a multiplicarse. Los primeros clips se subieron a redes, los primeros análisis aparecieron en cuentas de fans, los primeros artículos empezaron a borradores, porque la frase tenía filo, tenía historia, tenía mensaje, pero sobre todo tenía destinatario, y ese destinatario estaba a miles de kilómetros, en Barcelona, con un nombre que todo el mundo pronunció en cuanto escuchó la línea, Piqué, no porque ella lo mencionara, sino porque todos entendieron que Shakira acababa de decir algo que llevaba guardado desde hacía mucho más tiempo del que imaginaban. Esa frase, tan breve y tan honesta, encendió el análisis mundial. Desde ese momento, la premiere dejó de ser un evento de cine, se convirtió en un escenario emocional en el que Shakira habló por primera vez de una forma que nadie había escuchado hasta ahora. No habían pasado ni 10 minutos desde que Shakira pronunció la frase, cuando los primeros teléfonos ya estaban grabando, editando, subiendo, compartiendo. Fue instantáneo, como si una alarma invisible se encendiera en todas las cuentas de fans, en todos los grupos de admiradores, en todos los perfiles dedicados a seguir cada movimiento de la cantante. El clip apareció en TikTok primero, un video de apenas 7 segundos, con la frase en pantalla: hay cosas que uno solo entiende cuando deja de vivir para otros. Y debajo, los comentarios explotaron: esto fue para Piqué, se nota en su mirada, ella ya no calla, qué fuerte suena eso, es su nueva era. En menos de 20 minutos, el video ya tenía cientos de miles de reproducciones. 30 minutos después, ya estaba en Instagram, Twitter, YouTube Shorts y en cualquier lugar donde existiera un botón de compartir.
Los fans con ojo clínico empezaron a diseccionar cada microgesto. ¿Vieron cómo respiró antes de responder? Esa frase no estaba planeada, dijo más con esa línea que con 100 entrevistas. Los editores de contenido crearon versiones con música dramática, otras con suma a sus ojos, otras con subtítulos amarillos que volvían la frase todavía más contundente, pero lo más interesante fue cómo reaccionó la comunidad latina. La tomaron como una declaración emocional, como un mensaje para todas las mujeres que han sostenido historias solas, que han callado por amor, que han cargado más de lo que deberían. El cliché se volvió un símbolo, se convirtió en un tipo de frase que no necesita contexto para saber que viene de un lugar real, profundo, vivido en carne propia, y mientras las redes ardían, los medios empezaron a levantar el tema, titulares rápidos, notas improvisadas, programas en directo pidiendo el video al aire. Para cuando la premiere terminó, Shakira ya era tendencia mundial, no por la película, no por su look, no por la alfombra roja, por esa frase, por esa línea que rompió un silencio emocional larguísimo y que el mundo interpretó como un mensaje directo para Gerard Piqué. Lo que Shakira dijo en 7 segundos se convirtió en un terremoto digital que no solo capturó la atención del público, sino que, sin querer, estaba a punto de llegar a oídos del único hombre que jamás podría ignorarla. La frase no solo encendió las redes, también dejó al descubierto algo mucho más importante. Shakira está en una etapa completamente diferente a la que el mundo conocía. No es la misma mujer que lloró frente a miles en Barcelona, no es la artista que se refugió en el trabajo para sobrevivir, no es la madre que tuvo que dividir su vida entre abogados, decisiones dolorosas y mudanzas obligadas. Lo que vimos en esa alfombra roja fue otra cosa, un renacimiento, una versión nueva, reconstruida desde la raíz, que no pide permiso ni busca aprobación. Shakira habló de su nueva vida, y esa frase, aunque breve, revela una transformación profunda. Primero, en lo personal, su tono, su postura, su manera de responder muestran a alguien que por fin soltó el peso del pasado, alguien que ya no vive a la sombra de una relación rota ni del caos mediático, que la acompañó por más de un año, alguien que encontró estabilidad no en un hombre, no en una pareja, sino en sí misma y en sus hijos. Segundo, en lo emocional, Shakira ha logrado algo que pocos consiguen, convertir el dolor en evolución, transformar la herida en fuerza, cambiar la caída por un movimiento hacia adelante. Su frase no sonó como un reproche, ni como un intento de enviar un mensaje envenenado, sonó como una constatación, un cierre, una aceptación, y eso, para alguien que vivió una ruptura tan pública, tan analizada, tan comentada, es casi un acto de valentía. Tercero, en lo mediático, Shakira se ha convertido en un símbolo, un referente de resiliencia, un ejemplo de cómo reconstruirse sin necesidad de destruir al otro. Su imagen pública hoy es más sólida que nunca, más respetada, más admirada, más humana, porque no está en modo guerra, está en modo evolución, y lo más impactante es que su mensaje, sin nombrar a nadie, sin atacar a nadie, generó más repercusión que cualquier canción explícita, que cualquier entrevista explosiva, que cualquier indirecta pasada. Eso solo lo logra una mujer que ha vuelto a encontrarse consigo misma, y el mundo lo sintió. Las luces de la alfombra roja reflejaron algo claro: Shakira ya no es noticia por su ruptura, es noticia por su renacimiento. Eso es lo que significa esta nueva etapa, una vida que por fin es suya, sin cadenas, sin sombras, sin miedo, y aunque ella no lo dijo, hay alguien que tuvo que escuchar esa frase aunque no quisiera. Mientras en Estados Unidos la premiere continuaba, en Barcelona la noche era completamente distinta, tranquila, silenciosa, sin alfombras rojas ni focos, hasta que el nombre de Shakira empezó a repetirse una y otra vez en los teléfonos de medio país, y sí, también en el de Gerard Piqué. Dicen que él no se enteró por los medios, ni por las tendencias, ni por un reporte oficial, se enteró como
Siempre le pasa últimamente por un amigo que le envió el clip con un mensaje corto, casi incómodo. Bro, ¿la viste? Piqué reprodujo el video, y ahí escuchó la frase, esa línea que empezó en una alfombra roja pero que parecía venir directamente de su pasado. Hay cosas que uno solo entiende cuando deja de vivir para otros. Testigos cercanos aseguran que su postura cambió por completo. No fue rabia, no fue sorpresa exagerada, fue algo peor, esa incomodidad profunda que aparece cuando alguien te dice una verdad que no quieres escuchar pero sabes perfectamente que te pertenece. Se quedó callado, silencio absoluto, ni una broma, ni una ironía, ni un chiste defensivo, nada de lo que suele usar para diluir tensión, solo silencio. Quienes estaban a su alrededor lo notaron inmediatamente, bajó la mirada, apretó la mandíbula, y se quedó con el teléfono en la mano como si necesitara volver a escuchar la frase para asegurarse de que realmente había entendido bien. Un colaborador suyo lo dijo después sin filtros. No esperaba que Shakira hablara así, no esperaba ese tono, no esperaba ese mensaje, porque Piqué pensaba, o quería pensar que la etapa de indirectas había terminado, que el capítulo estaba cerrado, que cada quien estaba siguiendo su vida desde mundos diferentes. Pero esa frase lo tocó no porque fuera un ataque, sino porque sonó a verdad. A una verdad que él conoce desde adentro, una verdad que quizás nunca quiso afrontar. Hubo quienes afirman que incluso intentó justificarlo, murmurando algo como, eso no tiene que ver conmigo, pero nadie en su entorno pareció creerlo, y él tampoco. La incomodidad creció cuando las notificaciones no paraban, titulares, clips, comentarios, memes, opiniones, interpretaciones. Todo el mundo hablando de la frase, y en todos los análisis, todos, aparecía el mismo nombre, Piqué. Por más que Shakira no lo mencionara, la sombra de su historia lo alcanzó igual, y él lo supo. Clara Chía, que estaba cerca, también lo notó. No hizo falta que dijera nada, la tensión se podía leer en el aire, porque cuando una frase es tan certera, tan directa, tan emocional, y viene de alguien que te conoció mejor que nadie, no hay defensa posible. Y esa noche, en Barcelona, Gerard Piqué descubrió algo que no esperaba, que el silencio de Shakira podía doler, pero su verdad, dicha en voz alta por primera vez, dolía mucho más. Mientras Piqué seguía en silencio, procesando la frase de Shakira como quien recibe un golpe emocional sin aviso, hubo alguien más que sintió el impacto de inmediato, alguien que, una vez más, terminó envuelta en un mensaje que no iba dirigido a ella, pero que la tocaba igual. Clara Chía, no porque Shakira la mencionara, no porque hubiera una indirecta explícita, ni siquiera porque hubiera un gesto en la alfombra roja, nada de eso, sino porque cada vez que Shakira habla, aunque sea para hablar de sí misma, el mundo entero mira automáticamente hacia Clara. Es como una sombra que no puede evitar, un reflejo mediático que la persigue desde el día 1. Dicen que cuando escuchó la frase, Clara se quedó muy quieta, más que Piqué, no porque sintiera culpa, no porque creyera que la frase iba hacia ella, sino porque entendió lo que venía después. Sabía lo que esa frase significaba afuera, sabía cómo reaccionarían las redes, sabía cómo los medios usarían cada palabra para volver a colocarla en el centro del huracán. Sabía que su nombre volvería a los titulares sin haber dicho ni una sola sílaba. Un testigo cercano lo describió así. Clara no se enfadó, se encogió, porque para ella, esto ya no es novedad, es repetición. Es una historia que se repite cada vez que Shakira respira públicamente, y aunque intenta mantener la compostura, hay detalles que la traicionan. El suspiro largo, la mirada perdida, la manera en la que evita hacer contacto visual con Piqué cuando él está evidentemente tocado, porque Clara vive en un equilibrio frágil. Su relación con Piqué está constantemente expuesta, en comparación, en análisis, en contraste con lo que Shakira dice, hace o publica. Esa noche, las redes no tardaron en hacer lo que siempre hacen: memes, teorías, comparaciones, comentarios duros, capturas de pantalla. Clara viendo como Shakira le lanza otra indirecta. Hoy no se duerme tranquila en Barcelona. Shakira habla, y Clara tiembla,
para Clara, que nunca buscó ese lugar. Cada frase de Shakira es una fila interminable de opiniones, algunas crueles, otras injustas, otras directamente fantasiosas, y lo peor es que ella lo sabe, lo anticipa, lo siente venir. Por eso, cuando Piqué quedó en silencio, ella también lo hizo, pero por razones distintas, él por incomodidad, ella por agotamiento, porque Clara termina pagando un peaje emocional por una historia que no protagonizó, por decisiones que no tomó, y por heridas que nunca le pertenecieron, y aunque intente mantenerse firme, cada frase de Shakira, cada reflexión pública, cada comentario que el mundo interpreta como indirecta, la arrastra de nuevo a un escenario donde siempre está en desventaja, un escenario donde Shakira brilla, Piqué se defiende, y ella solo intenta no desaparecer entre las comparaciones. Esa es la sombra involuntaria, el efecto colateral, la reacción silenciosa que casi nadie ve, pero que pesa más de lo que la gente imagina. Apenas el clip empezó a volverse viral, los medios hicieron lo que mejor saben hacer: transformar una frase de 7 segundos en un terremoto nacional e internacional. Los primeros en reaccionar fueron los portales digitales, esos que viven de la velocidad, que publican antes de verificar, que entienden que, cuando se trata de Shakira y Piqué, cualquier titular se convierte en oro puro. Los encabezados fueron inmediatos. Shakira habla de su nueva vida y el mundo apunta a Piqué, la frase que reabre viejas heridas entre Shakira y su ex. Shakira lanza un mensaje que remueve Barcelona. Los programas de televisión no tardaron en seguir el juego, interrumpieron entrevistas, detuvieron debates deportivos, y pusieron el clip de Shakira en pantalla grande como si se tratara de una declaración presidencial. En España, los panelistas discutían acaloradamente. Uno decía que la frase era una forma elegante de cerrar el pasado. Otro aseguraba que Shakira todavía tenía mucho rencor acumulado. Una colaboradora, sin filtros, soltó que esa frase es un dardo que solo quien lo merece lo siente. En Colombia, el tono fue completamente distinto. Allí no había análisis frío, había emoción, orgullo, empatía, la mujer que renace, la Shakira que se levantó sola, lo dijo sin decirlo. Y en Estados Unidos, los expertos en celebridades empezaron a armar teorías más complejas, que si era el título velado de una nueva etapa profesional, que si era un mensaje dirigido a todas las mujeres del mundo, que sí era una señal de que finalmente se había liberado del peso emocional de Barcelona. Pero el momento más fuerte llegó en los programas de chisme latino, esos que no tienen miedo de decir las cosas como si fueran parte del drama de una telenovela. Ahí la frase se convirtió en dinamita pura. Shakira habló, y esa frase va con nombre y apellido, no hay duda. Piqué entendió que esto era para él. Clara Chía no la estará pasando bien esta noche. Esto reabre la guerra emocional, y lo más revelador fue que ninguno de esos medios, ninguno, se detuvo a pensar si Shakira realmente quería hablar de ellos. No les importó, porque para la prensa, si Shakira dice una frase poderosa, automáticamente significa que Piqué está involucrado. Así se armó la narrativa, así se exageró la lectura, así se encendió el fuego, y mientras los medios fabricaban historias, el público las alimentaba. Cada comentario, cada teoría, cada clip, cada meme, iba aumentando el tamaño de un mensaje que Shakira había dicho con calma, pero que el mundo convirtió en un huracán. La noche terminó con una conclusión mediática unánime. Shakira había hablado por primera vez de su nueva vida, y aunque no mencionó nombres, todos entendieron el subtexto, porque a veces, el verdadero escándalo no está en lo que se dice, sino en lo que la gente decide escuchar. Al final, lo que pasó aquella noche en la alfombra roja de Zootopia 2 no fue solo una frase viral, ni una indirecta, ni un momento más para las redes. Fue algo mucho más profundo. Fue el retrato de una mujer que, después de años de silencios forzados, por fin habla desde un lugar de libertad. Una libertad que no grita, que no insulta, que no busca venganza, pero que pesa más que cualquier escándalo. Shakira no mencionó nombres, no necesitó señalar a nadie, no hizo drama, no alimentó la polémica, solo dijo la verdad más simple y más poderosa que
le ha salido desde su ruptura que su nueva vida es suya, y que por primera vez en mucho tiempo puede vivirla sin sentir que camina con una sombra detrás. El mundo lo interpretó como una indirecta, los medios lo convirtieron en debate, las redes lo hicieron tendencia, y sí, Piqué lo sintió, porque algunos mensajes no necesitan destinatario firmado para saber a quién le llegan. Pero más allá de él, más allá de Clara, más allá del ruido, la frase mostró algo que no se había visto hasta ahora, una Shakira completa, renovada, firme, segura, en paz, una mujer que ya no responde desde la herida, sino desde la reconstrucción, y eso, en un mundo donde todo se interpreta como ataque. Es lo que realmente sorprende, que Shakira no habló para provocar, habló para sanar, y aún así, provocó un terremoto mundial. Así que ahora la pregunta queda abierta para ti, ¿fue un simple comentario? ¿O Shakira acaba de marcar un nuevo capítulo en una historia que el mundo creía terminada? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esta historia, como siempre, apenas está comenzando.